Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión muy importante de nuestro Keto Club. El día de hoy les voy a presentar con un gran gusto y un placer de tenerlo, doctor Gabriel. Él es el doctor Gabriel Ortega Ortiz, es nefrólogo egresado del Centro Médico Nacional La Raza, actualmente nefrólogo adscrito del Hospital General de la Zona número 1 Colima, Colima, maestro de cátedra de nefrología en la Universidad de Colima. Muchas gracias por su apoyo y su participación, doctor Gabriel. Es un gusto tenerlo con nosotros y saludarlo. Usted nos dice en el momento que quiera empezar. Ahorita tenemos muy poquititos pacientitos, pero poco a poco se van a ir integrando. Entonces, ya le cedí el audio en el momento que usted quiera iniciarnos. Sí, gracias, Maggie. No, al contrario, gracias por la invitación y la verdad es un gusto poder participar en esta labor que es transmitir los quehaceres diarios del área de nefrología y poder interactuar de una forma tan dinámica y ahora con la tecnología nos permite poder compartir todo esto y yo creo que podemos hacer una dinámica muy interesante en cuanto a lo que implica lo que hacemos al día a día sobre los resultados de mis laboratorios, qué puedo esperar yo de algunas cosas que hacemos y poderles transmitir algo de lo que pensamos, charlamos y practicamos dentro de nuestra clínica de nefrología en el manejo de los pacientes en prediálisis y también buena parte de la disciplina y del control que llevamos con los pacientes en prediálisis y muchos de ellos cuando inician ya la terapia de diálisis, bueno, son pacientes que ya traen un orden y traen una disciplina que les permite mantenerla y llevarla aún en las terapias de diálisis o los pacientes que son trasplantados. Entonces, pues la verdad es un gusto poder platicar con ustedes, charlarlo. Me gustaría transmitirles lo que tenemos armado para ustedes el día de hoy y si al final hay dudas, me encantaría que pudiéramos intercambiar dudas, comentarios, experiencias, vivencias, porque créanme que esta es una retroalimentación de aquí para allá y de allá para acá. Nosotros aprendemos muchísimo también de ustedes, de los pacientes, de lo que viven, de lo que sienten, de lo que hacen. Entonces, me encantaría esa retroalimentación y poder compartir y que compartamos estos minutitos entre todos. Entonces, me gustaría eh, poderles... poderles compartir todo esto. No sé si están viendo ya la presentación. No, doctor. Ok. Creo que no.
¿No la puede compartir? La estoy tratando de compartir. Deja compartirla de una vez. Ok, creo que ya estamos. Ya. Perfecto. Bueno, sí, yo haría un paréntesis y quisiera agradecer el esfuerzo que ya llevan tiempo todo el grupo de Fresenios y con los pacientes de esta gran idea que es Keto Club, y el poder sumarse y poder participar con ustedes de esta labor. Créanme que es un orgullo y les doy las gracias y encantado de poder participar en este tipo de charlas para que podamos ir nutriendo el día a día de lo que hacemos como médicos y como pacientes dentro de nuestra actividad dentro de la nefrología. ¿Cuáles son los principales factores que nos impactan y que tenemos que estar considerando dentro de lo que se mueve en nuestra dinámica como consultantes y como pacientes? Pues son los grandes retos en el manejo de la sal, el manejo de la glucosa, el azúcar, el manejo de las grasas, las proteínas y el agua, y todos estos factores que pueden estar implicando eh, una modificación en mi estilo de vida y una modificación en mis parámetros de laboratorio. La sal, empezaría con ella, que es uno de los condimentos más socorridos alrededor del mundo, donde las recomendaciones internacionales en cuanto al uso de sal oscilan entre 3 a 5 gramos al día, y el consumo promedio en Estados Unidos anda alrededor de 14 gramos, o sea, estamos casi 3 veces por arriba del valor recomendado a nivel internacional, y el promedio en México estamos alrededor de los 15 gramos. Y no es difícil considerar esto, que rebasamos el consumo de sal, porque si nos acercamos a algunas de las tiendas de conveniencia y vemos que nos están presentando en estas tiendas, muchos de los productos rebasan en cantidades exageradas el consumo de sal y de recomendaciones internacionales en cuanto a la ingesta de sal. La sal en el mundo, si yo les comentara que varios siglos anteriores era tan o igual de importante como lo es ahorita el petróleo, sería algo sorprendente, y movió imperios la sal en nuestra historia como humanidad. La sal financió guerras, financió imperios. La sal le dio el nombre a la paga porque las huestes romanas se les pagaba con sal. Ya viene lo que conocemos hoy como salario, porque era parte de la paga que se le daba a los soldados romanos. Había rutas, como había la ruta de la seda, había la ruta de la sal. En Occidente el valor de la sal era incalculable, y en Oriente la Gran Muralla China, el gran monumento a la arquitectura de Oriente, pues fue financiado con el impuesto que le ponían a la sal en aquellas latitudes, y lo que conocemos nosotros como la sal de grano, pues estaba reservada para los emperadores, para los reyes en aquellas épocas, y el pueblo, el vulgo,
se podía sazonar sus alimentos a través de algo que era la salsa de soya. Entonces, la salsa de soya era la forma de la sal o de salar los productos en aquella época. Por muchos años, la sal fue un punto de partida, incluso en las bodas aún todavía se acostumbra el regalar un poco de sal porque era un signo de buena suerte. Un invento cambió todo esto y ese invento se llama refrigerador y eso desplomó los precios de la sal y permeó de forma enorme el consumo de sal a nivel mundial. Y de la mano de ello, la caída en los precios de la sal, con la mayor accesibilidad a la sal, con la mayor importancia de la sal en nuestra cocina diaria, existe y va de la mano con un mayor incremento en la presencia de hipertensión en nuestro lado occidental del mundo. Y va cada vez tomando mucho más participación en la importancia del exceso de sal y la presencia de hipertensión arterial. Hay cifras que nos hablan que más del 30% de nuestra población en México ya presenta en algunos momentos de la etapa de ese individuo hipertensión sin saber que está hipertenso. Cada vez hay más evidencias que la sal per se, cuando rebasamos los consumos incluso por arriba de los 10 gramos día, genera una respuesta inflamatoria severa a nivel de una parte estructural de los riñones que se llama intersticio y genera una respuesta inflamatoria severa. Si esta es una respuesta pasajera, bueno, no sucede o no hay forma de generar una reparación. Pero si esta exposición es constante y permanente en este individuo, se puede generar una respuesta inflamatoria muy, muy severa a nivel del tejido renal y favorecer una respuesta cicatrizal, y es una de las teorías de la génesis de hipertensión en nuestro medio, donde se involucra incluso la teoría inmunológica como una génesis de hipertensión a nivel renal y que puede estar participando de una forma muy importante nuestro exceso de la sal. Entonces, el hecho de que yo use y abuse la sal no solamente tiene un efecto en la retención de líquidos, en la acumulación de agua en mi paciente, sino que puede estar gestando la formación de hipertensión a edades mucho más tempranas de lo que veíamos con nuestros padres o nuestros abuelos. Es decir, tenemos generaciones de hipertensos mucho más jóvenes o de una forma mucho más prematura de lo que veíamos 4 o 5 décadas atrás. Entonces, riñón y sal, riñón e hipertensión van muy, muy de la mano como resultado de una exposición crónica y severa a nivel del tejido renal y que esto impacta negativamente sobre el desarrollo del daño renal. Y se vuelve un círculo vicioso. Bueno, hipertensión genera mayores alteraciones en las estructuras funcionales del riñón, hay un aumento de la presión arterial, hay un desequilibrio en la presión arterial y esto va a impactar negativamente sobre el riñón y se vuelve un círculo vicioso donde no sabemos quién es la víctima o el villano, pero sabemos que tarde que temprano el riñón va terminando siendo la víctima. Entonces, una parte esencial de un buen control en cualquier paciente en donde estamos buscando que no progrese el daño renal es un correcto manejo de la sal en su dieta en el día a día. Implica un reto enorme para el profesional de la nutrición, para el médico, para el ama de casa que está al frente del paciente o el cuidador que está al frente del paciente y para el paciente mismo hacer una modificación en esto, por supuesto. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los productos, y más ahorita en pandemia, donde había que ir al supermercado y teníamos que traer productos empaquetados, congelados, con algunos conservadores, pues nos implicaba un reto mayor el poder restringir la ingesta de sal en nuestros pacientes.
Otro de los factores agregados en nuestra dinámica es la glucosa. México cada vez es más alarmante la tasa o la incidencia de diabetes. Somos el foco rojo número 1 en América Latina con la mayor tasa de incidencia de diabetes. Y va de la mano. México es el país con la mayor tasa de consumo de bebidas gaseosas y endulzadas en el mundo. Y comentarles que la diabetes, dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social, es la principal causa de incapacidad parcial o definitiva laboral en nuestro México, ya sea por ceguera, amputación, diálisis, infarto, algún evento vascular cerebral que deja incapacitado parcial o definitivamente a nuestros pacientes. La distribución de la diabetes en nuestro medio, según el último informe del INEGI, pues está concentrada en las grandes urbes, ¿verdad? Lugares donde todavía hay mucha actividad rural, donde todavía tenemos una vida no tan sedentaria, las tasas de incidencia de diabetes son mucho más bajas. Entonces, diabetes, algunos lo consideran incluso de los caballeros del apocalipsis dentro del desarrollo de daño renal. Y esta es la proyección que hace la OMS hacia el año 2040. Se menciona que en el 2014 había alrededor de 62 millones de personas con diabetes y para el 2040 va a haber más de 100 millones de personas. Y como lo estamos viendo ahorita, pues la crisis financiera que esto va a implicar va a tener una connotación enorme a nivel país y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los costos de atención de la familia, de las instituciones, cada vez son más rebasadas. Algo muy importante es que hasta un 30 a 40% de los pacientes con diabetes no se saben que tienen diabetes. Entonces, si podemos buscar diabéticos, tenemos que buscar diabéticos donde ya hay un paciente con diabetes. Entonces, si yo tengo diabetes, probablemente mi hijo, si no está llevando una vida saludable, mi hermana, si no está llevando una vida saludable, puede ser que esté ya desarrollando diabetes y no lo sabe. Entonces, la invitación a la búsqueda de diabetes es una parte fundamental en la necesidad de un diagnóstico temprano. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo incidir de forma importante en esto, en el desarrollo de la enfermedad y poder evitar el ataque a órganos blancos. Y una de cada 2 personas en América Latina, embarazadas, pueden desarrollar diabetes gestacional. Y esto es una parte importante que debemos de vigilar el buen control de peso en la mujer embarazada, porque la diabetes gestacional puede generar complicaciones tanto para la madre como para el bebé, puede generar el desarrollo de productos macrosómicos, donde ese solo hecho puede favorecerle que ese bebé, ese niño a futuro sea un niño con obesidad y que también desarrolle a edades mucho más tempranas diabetes. Como ya lo hemos platicado, bueno, diabetes puede generarnos una importante neuropatía, ceguera, que es la principal causa de amputación no traumática, enfermedades cardíacas y, por supuesto, es la principal proveedora de enfermedad renal en nuestro país. Tenemos este dato del 50-75% de los casos de la diabetes no están controlados. ¿Por qué es tan difícil controlar la diabetes? ¿Por qué nos cuesta tanto alcanzar metas? En nuestro país, nuestros hábitos alimenticios, nuestra comida está basada mucho en carbohidratos. La tortilla, el pan, los refrescos, muchos de los alimentos de nuestro día a día con el que crecimos, con el que nos desarrollamos, pues están basados o sopesados en carbohidratos. Entonces, nos cuesta mucho trabajo. Cada vez hay más evidencia que la glucosa es como una droga.
Hay algunos trabajos en animalitos de experimentación donde los exponen al azúcar y a la cocaína. Y después les quitan ambas. Y luego los ponen otra vez a exponer a azúcar y a cocaína. Y el animalito se inclina más por el azúcar que incluso por la cocaína. Es decir, el azúcar puede ser aún más adictiva que una de las drogas más potentes, que es la cocaína. Entonces, ¿la glucosa genera una adicción? Por supuesto que genera una adicción. Necesitamos ayudarle al paciente con diabetes o con trastornos en el metabolismo de los carbohidratos a quitar esa adicción. Por supuesto, necesitamos ayudar y que el paciente se haga consciente de que necesitamos ir retirando ese factor adictivo de la glucosa a nivel cerebral. El 90-95% de los casos que tenemos en este lado del mundo son diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que la vemos en etapas infantiles o en la etapa de adolescencia, no tiene un peso tan grande, por lo menos en nuestra América Latina. En los países nórdicos, en Inglaterra, ellos sí tienen una tasa mucho más alta de diabetes tipo 1 por muchos factores inmunológicos. Pero nosotros, nuestro foco es diabetes. Entonces sí tenemos que hacer énfasis en la importancia de un buen control de peso, en mejorar nuestra actividad física, en que si yo traigo historia familiar de diabetes, tengo que ser o estar comprometido en mejorar mis hábitos alimenticios, en mejorar mi rutina de ejercicio, en mejorar, en no exponerme a factores nocivos como es el fumar. Entonces, diabetes mellitus es el gran reto en la salud pública en México, por supuesto. Y no podemos solo los médicos, no puede solo la institución, no puede solo el paciente. Tenemos que sumarnos, médicos, instituciones y pacientes, para que esta enfermedad sea controlada. Esos son unos datos sumamente interesantes que están saliendo ahorita con pandemia. La pandemia con COVID nos llevó a tener que estar resguardados y eso nos aumentó la tasa de inactividad física. El promedio de aumento de peso, nada más en el año 2021 en Estados Unidos, fue alrededor de 15 kilos por persona por año. O sea, una persona en Estados Unidos en promedio aumentó 15 kilos por el hecho de haber estado resguardado sin actividad física. Y en México no nos quedamos atrás. El promedio de aumento de peso por el confinamiento, por la cuestión COVID, nosotros aumentamos de 12 a 14 kilos personal. O sea, el hecho de estar confinados nos invitó a relajarnos en la actividad física, a estar expuestos a más porciones de alimento y eso aumentó la tasa de obesidad en nuestro país. ¿Cuáles son los grandes retos en la exposición? Son las bebidas azucaradas, las bebidas industrializadas. Todo esto es expuesto a edades muy tempranas en nuestra comunidad. O sea, el niño está expuesto y se le condiciona y nos volvemos fans y nos volvemos adictos a las bebidas azucaradas desde edades muy tempranas. En Francia, desde el año 2018, le prohibieron a toda la industria alimenticia que le adicionara azúcares a los productos pediátricos. Prohibido adicionar cantidades de azúcar a todos los productos que vengan de los niños. ¿Y eso por qué? Porque no quieren condicionar a los niños que se vuelvan adictos a las bebidas azucaradas. ¿Qué va a hacer esto? Pues nos va a generar obesidad, enfermedades cardiovasculares, mayor predisposición de diabetes, hipertensión, triglicéridos, elevación de los colesteroles malos, los colesteroles de baja densidad, el desarrollo de síndromes metabólicos y, por supuesto, las bebidas carbonatadas como factor directo de daño renal, por supuesto. Cuando estamos estudiando pacientes que desarrollan litos, piedras en los riñones, un factor a considerar importantísimo en esos pacientes
es decirle cuánta agua natural bebe y cuántas aguas carbonatadas, o sea, cuántos refrescos ese paciente bebe. O sea, un paciente generador de piedras en los riñones, un altísimo porcentaje, su consumo de agua es muy bajo y está expuesto a muchísima bebida azucarada o a muchas bebidas carbonatadas. Entonces, nos daría miedo ver la cantidad de azúcares que tienen algunos productos que consumen los niños, los famosos frutsis. Tiene una cantidad de azúcares enormes, enormes. ¿Qué le genera a todas estas bebidas carbonatadas? Un exceso de calorías, hay poca sensación de saciedad, o sea, vamos a tener que necesitar seguir comiendo. Ojo, muchas de estas bebidas llamadas lights van a generar incluso una poca saciedad. Están asociadas estas bebidas lights, por ejemplo, los refrescos lights, a una mayor elevación de la liberación pancreática de insulina. O sea, hay una mayor exposición del paciente a niveles tóxicos de insulina en su cuerpo. Y eso va a generar que rápidamente ese paciente busque comer. Entonces, los productos lights están asociados cada vez más a niveles más altos de insulina, a generación de hígados grasos, y esto a la larga puede condicionar un impacto nocivo sobre la salud de este paciente. Va a generar aumento de la célula grasa, y la célula grasa no es nada más una cubiertita que tenemos o ese tejido grasoso alrededor de nosotros que nos protege del frío. No, no, el tejido graso es un tejido que tiene capacidades endócrinas. ¿Qué quiero decir? Que tiene la capacidad de producir hormonas, sustancias inflamatorias, que tiene la capacidad de liberar sustancias que nos suben la presión arterial, como la angiotensina. Entonces, no es un tejido que está ahí dormido, es un tejido vivo que nos está generando problemas muy, muy importantes. Igual, la distribución de la grasa. No es lo mismo que yo tenga una grasa distribuida alrededor de todo el cuerpo a que yo tenga una grasa visceral, una grasa abdominal elevada, y que eso va a aumentar mayormente mi riesgo cardiovascular por la mayor liberación de insulina, por la mayor liberación de factores proinflamatorios, y esto va a generar un círculo vicioso. Entonces, mi paciente con obesidad está crónicamente inflamado, por supuesto, ¿sí? Y esto va a generar, pues, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, aumento del ácido úrico. Ahorita hay un capítulo muy interesante en medicina sobre ácido úrico. Ácido úrico es la molécula olvidada, y cada vez hay más evidencia que el ácido úrico es un marcador de inflamación celular. Entonces, un paciente con niveles altos de ácido úrico significa que a nivel celular está inflamado. ¿Y qué lo está inflamando? Bueno, pues a lo mejor una diabetes no controlada, a lo mejor un sobrepeso o ya una obesidad, o a lo mejor la exposición a demasiadas dietas proinflamatorias. Entonces, el ácido úrico no es nada más, es que le va a dar gota al paciente, me va a doler un poquito la articulación. No, es un marcador de inflamación celular. Y a nivel intestinal, también se habla que estas bebidas azucaradas modifican de una forma drástica toda la microbiota del intestino. Y hay todo un capítulo interesante de las modificaciones de todas esas bacterias que son, perdón, parte de nuestra estructura en nuestro intestino, que nos generan factores a favor o factores en contra, de acuerdo al tipo de bacteria que esté proliferando a nivel intestinal. Yo puedo modificar mis bacterias, mi microbiota a nivel intestinal, de acuerdo a lo que como, por supuesto. Y yo los invito, dejen 4 semanas de comer carnes rojas, 4 semanitas, y luego vuélvanse a exponer un poquito a carnes rojas y van a ver cómo su intestino se inflama, se siente incómodo, porque cambió todo el microambiente intestinal, toda la microbiota, porque ustedes ya dejaron de exponerse a cierto grupo de alimentos. Entonces, todo esto está involucrado en lo que comemos y en lo que hacemos en nuestro cuerpo, por supuesto. Miren,
bueno, esta es la joya de la corona, ¿verdad? La Coca-Cola. Pero miren, los famosos jugos que nos los quieren vender como muy saludables, a veces incluso tienen más azúcares que los refrescos de cola. La Fanta que les encanta a los chicos, pues tiene mucho más azúcares que la famosa Coca-Cola. No por eso la estoy defendiendo, o sea, la Coca-Cola también tiene muchísimos azúcares, pero los famosos batidos o las famosas leches que les compran a los niños tienen mucho más azúcares que un refresco. Entonces, estamos exponiendo o comprando algo supuestamente saludable cuando en realidad le estamos dando al niño o al adolescente productos con una cantidad enorme, enorme, enorme de azúcar. Hay un estudio muy interesante de los famosos déficits de atención y en las escuelas se encontraron que muchos de los niños que estaban medicados porque tenían famoso déficit de atención se curaban modificando la dieta. ¿Y cómo se modificaba modificando, cambiando la dieta de esos niños? Pues sí, quitándole toda la carga de azúcares, y entonces los niños no llegaban como dinamita a la escuela, entonces se concentraban más, estaban con menos niveles de cortisol en sangre de esos pobres niños, y entonces esos niños podían desenvolverse de una forma mucho más adecuada en la escuela. Las grasas son los villanos que nos quieren vender, pero en realidad tenemos grasas buenas y grasas malas. Entonces aquí lo interesante es poder tener un equilibrio e inclinarnos más hacia las grasas que nos pueden incluso generar factores antiinflamatorios. El famoso secreto del Mediterráneo, donde el consumo de productos de la vid, donde el aceite de olivo, las aceitunas, el vino tinto, pudieran tener un factor cardioprotector, un efecto bajando los niveles de nuestro colesterol malo en nuestra sangre, mejorando los niveles de colesterol bueno, que es el cardioprotector, y eso podernos ayudar dentro del adecuado control de la enfermedad. ¿Cuáles son esas grasas que nos llevan y que tienen grandes cantidades de omega 3, omega 6? Pues sobre todo lo que es derivados del aguacate, derivados del aceite de oliva, derivados de la soya, que nos pueden favorecer a tener un mejor perfil en cuanto a este tipo de alimentos. Y grupos lácteos, cárnicos y grasos procesados, pues son alimentos que traen grasas tóxicas. Y estos grandes grupos de alimentos que nos los venden como alimentos no grasosos, pero en realidad traen grasa escondida. Entonces, todas esas galletitas, las barritas energéticas, la bollería, el yogur tipo griego, que nos los venden como productos muy fitness, en realidad traen grasas escondidas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar todas esas alimentos procesados a la hora de ir al supermercado. Aquí haría un paréntesis. Yo le preguntaba a algunos familiares que tenemos en Estados Unidos, muchos de los primos que se quedaron de este lado del río Bravo, pues siguen siendo flacos y todo. Y los primos que se fueron del otro lado, pues subieron muchísimo de peso. Y dije, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues muchos de ellos se volvieron a la cultura gringa, o sea, están expuestos a muchísimos Burger Kings, a muchísimos McDonald's, a muchos Carl Jr., donde esconden muchísimas grasas tóxicas y la tasa de incidencia de infartos y de muertes súbitas en este grupo de pacientes es enorme. Si usted me dice, doctor, ¿qué sería lo más recomendable para nosotros como mexicanos? La exposición a lo mejor al aguacate, al aceite de oliva, o exponernos a las famosas barritas fitness o este tipo de bebidas, pues definitivamente nosotros vamos a sacar más provecho a este grupo de alimentos, vamos a tener una mejor respuesta antiinflamatoria a nivel celular. Importante recordar que las grasas saturadas me van a incrementar el colesterol,
de baja densidad. ¿Por qué es malo este colesterol? Ustedes lo van a ver cuando, es que, o en su consulta, que les diga el médico, es que les subió mucho el colesterol malo. ¿Qué es ese colesterol malo? Bueno, pues son moléculas muy pequeñas de colesterol. Imagínense una tubería, sus arterias, y esa tubería, la sangre tiene que correr, o los glóbulos rojos tienen que correr en una autopista que tiene que ser un terciopelo. Entonces, esos glóbulos rojos, si corren por una arteria que es un terciopelo, no pasa absolutamente nada. Pero si esa carretera empieza a llenarse de baches con estos colesteroles, pues ya esa autopista ya va a dejar de ser de terciopelo, ya va a ser una autopista con baches y donde puede haber traumatismo de las células sanguíneas y se pueden empezar a generar traumatismos de las moléculas de los eritrocitos y de ahí viene la formación de un trombo, la formación de algún coágulo que puede irse al corazón, que puede ser cerebro o alguna de sus extremidades. Entonces, estas grasas de bajo peso molecular son ese cerrito que se va quedando en el pelo. Y las moléculas de alta densidad, o las que ustedes van a oír como las cardioprotectoras, que son las moléculas grandes, es como una barredora, es una molécula grande que va atrapando los desechos celulares que estamos teniendo en nuestro día a día. Entonces, el equilibrio que tiene que haber entre una buena cantidad de colesterol de alta densidad y una cantidad baja de colesterol de baja densidad es importantísimo. Actualmente, cada vez hay más evidencia de que incluso el colesterol de baja densidad tiene una implicación en la producción de insulina. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi elevación de colesterol de baja densidad puede tener un efecto tóxico sobre la célula pancreática y esto puede favorecer que si yo ya estoy con diabetes o tengo una predisposición a diabetes, puedo hacer que mi páncreas responda de una forma mucho más defectuosa a los alimentos. Y yo puedo modificarlo esto cambiando mi patrón de colesteroles a nivel sérico, subiendo mi colesterol de alta densidad y bajando mi colesterol de baja densidad. Las proteínas y los orígenes de los productos cárnicos, de los productos derivados del mar, de los productos a través de productos de huevo, de los productos lácteos y el correcto equilibrio de cada uno de ellos. Cuando nos metemos en temas filosóficos y preguntamos, ¿por qué nos morimos? O sea, ¿por qué se muere? Bueno, pues al día a día nos estamos muriendo, ¿verdad? ¿Y por qué se puede morir más rápido un ser humano? Bueno, pues un ser humano se va a morir porque se oxida más rápido. O sea, lo que estamos luchando nosotros en el día a día es de que nuestra oxidación celular no sea más acelerada. ¿Y qué productos van a acelerar más nuestra oxidación celular? Definitivamente los productos cárnicos. O sea, todos los productos derivados de carnes rojas van a favorecer una mayor oxidación celular. ¿Sí? Algunos productos, y sobre todo productos ricos en omega 3, que son aquellos pescados de aguas profundas, van a tener un efecto contrario. Van a tener un efecto antiinflamatorio, pueden tener un efecto cardioprotector y van a frenar la oxidación a nivel celular. Algunos lácteos, sobre todo lácteos jóvenes, pueden tener un impacto no tan negativo sobre la inflamación celular. Y el huevo, antes de pandemia ya la Asociación Americana del Corazón le había quitado el estigma de tóxico, de dañino al huevo. Hay que ser moderado por la carga proteica, pero si ustedes ven la yema, la clara, los porcentajes de gramos que tiene, comparado, por ejemplo, contra una pechuga de pollo o un filete de ternera, pues no se compara, ¿verdad? Entonces, puede ser una fuente de proteína animal
calculada y adecuada por su profesional de nutrición de forma opcional, puede ser una buena fuente de proteína. Cuando ustedes van a la evaluación con el internista, con el nefrólogo, con su endocrinólogo, con el cardiólogo, y platicamos de la creatinina, y platicamos de la urea, y platicamos del ácido úrico, ¿de qué estoy hablando de la creatinina? Bueno, la creatinina es un marcador de la función renal y lo usamos porque no lo elimina al 100% del riñón y nos sirve como un marcador de funcionalidad renal. ¿De dónde viene? Bueno, pues viene del desecho del músculo. La creatinina viene de la creatina, que es parte de la estructura muscular de un ser vivo. Cuando yo me como un pedazo de un tibón, pues me estoy comiendo un pedazo de músculo de la vaca. Pues me estoy comiendo creatinina. Cuando yo hablo de urea, estoy hablando del producto final del metabolismo de las proteínas. Y si yo estoy comiendo demasiada proteína, por supuesto que voy a impactar sobre mis valores. Igual, ácido úrico, que es el producto final del metabolismo de las purinas, pues si yo estoy consumiendo demasiado producto ricos en purinas, como pueden ser las carnes, como pueden ser mariscos, que tiene una cantidad enorme de purinas, pues mi ácido úrico va a estar elevado. ¿Qué otras opciones yo tengo? Bueno, pues yo tengo fuentes de proteína vegetal que pueden ser una opción para tratar de no exponer tanto al cuerpo a productos cárnicos, a productos lácteos tan elaborados y poder sustituir esta cantidad necesaria de proteína. ¿Por qué es importante la proteína en nuestro cuerpo? Bueno, porque es parte de lo que yo voy a necesitar para hacer la reparación celular que yo tengo que hacer en el día a día. Y aquí el arte de la profesional de la nutrición o del profesional de la nutrición es poder hacer un correcto equilibrio entre la porción de proteína vegetal con proteína de origen animal y poder darle un suplemento calórico y proteico a este paciente. Y este arte de poder conducir de forma adecuada y permitirle al paciente disminuir sus niveles de creatinina, disminuir sus niveles de urea, disminuir sus niveles de ácido úrico, desinflamar al paciente a través del arte de la nutrición es lo que conlleva el seguimiento del paciente en todas las etapas de prediálisis. Incluso platicando con una buena amiga nutrióloga que vive en Estados Unidos, ella dice que ella estuvo un rato aquí en México y luego se fue a Estados Unidos y decía que allá en Estados Unidos, pues no, o sea, al nefrólogo no le llama la atención todo esto, pero cada vez se están convenciendo más de la importancia del impacto positivo que tiene el modificar la dieta desde etapas iniciales de la enfermedad renal y mantener esta constante aún en las etapas de diálisis. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente en diálisis y lo tengo bien nutrido y yo lo conservo, puede ser que ese paciente esté aún más saludable, menos inflamado, su reserva funcional renal le dure más tiempo y le permita mantenerse mucho más estable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchos pacientes dicen, pues ya me voy a entrar a diálisis, ya voy a soltar la dieta, ya voy a comer de todo. Pues no, la invitación es que aún estando en las terapias de soporte renal, ese paciente debe mantener una buena dieta. Y el capítulo más interesante que es el agua. Y bueno, pues si no, vean toda la crisis que se ha generado ahorita en el estado de Nuevo León con el tema del agua. El agua es un tema muy interesante porque se habla que incluso, por lo menos, yo radico en la ciudad de Colima y tenemos muchos síndromes de deshidratación crónica, gente que trabaja en la construcción, gente que trabaja en las salineras, gente que trabaja en el campo, que no se hidrata de forma adecuada. Y son pacientes que pueden desarrollar daño renal
por una baja exposición a agua. Entonces, la correcta ingesta de agua, el adecuado estado de hidratación del paciente es clave. Ojo, también no nos podemos ir al otro extremo, porque en daño renal y sobre todo en daño renal avanzado, esto puede favorecer también que el agua se vuelva una toxina. Entonces tengo que encontrar el equilibrio adecuado entre la ingesta de agua, la ingesta de sal, para yo no generar también edema en el paciente. Y como les decía, el agua en la insuficiencia renal crónica puede ser considerada una toxina si está en exceso. El paciente con insuficiencia renal crónica debe tener un balance neutro de agua, evitar una sobreexposición a los diuréticos. Pues si me paso de agua me tomo otra furosemide. Pues sí, pero ya le vas a pedir más a tu riñón. Pues sí, me voy a comer una barbacoa y al cabo si me inflamo, me tomo un Mixil más. Pues sí, pero ya estás exponiendo a tu riñón a que esté sobrecargado de agua y sobrecargado de sal. Y vas a tener que recurrir a una mayor exposición a diuréticos. Y el síndrome de subhidratación crónica, lo que les mencionaba. Y aquí yo creo que un porcentaje importante en nuestro país, en estas épocas del año, tenemos cierto grado de deshidratación. De hecho, se menciona que si ya empezamos a tener sed, ya empezamos a tener un primer grado de deshidratación. Entonces, hay que tomar agua sin la necesidad de tener sed. Y bueno, esta es una carrera, hay que estar con todos los elementos. Si ahorita a mí me ponen a correr un maratón, yo creo que no voy a llegar ni a 2 cuadras. Pero si entrenamos, si el día a día lo hacemos de la forma más adecuada, yo creo que podemos salir adelante. Yo les digo y se lo comparto a todos ustedes, no es fácil el poder entrar a esta carrera, que es la carrera de la insuficiencia renal crónica, que es la disciplina, que es el día a día, y es como los pacientitos en AA, pues un día más, un día más, un día más, y se logra controlar enfermedades severas como son diabetes, se logra controlar hipertensión arterial, y se logra controlar insuficiencia renal crónica a través de disciplina, de dieta, de buen control de la enfermedad de base, de buen control de los factores agregados, como puede ser sobreexposición de analgésicos, obesidad, y esto poder ayudar a que la progresión del daño renal aminore o se quede en un plano, es importantísimo. Este es un símbolo que es un símbolo Zen. Significa que hay que darle a cada quien su espacio, hay que poner las cosas en un justo equilibrio. Enfermedades renales, diabetes, hipertensión, nos implican un reto. Yo hago rapport, comparto el sentir de mis pacientes, comparto el sentir de todos ustedes, en el sentir de no es fácil, no es fácil, pero hay que buscar el justo equilibrio y poner las cosas donde deben de estar. Hay cosas que deben de mantenerse quietas y hay cosas que hay que dejarlas fluir. Entonces, el estado emocional, el que estemos en paz espiritualmente, el que estemos en paz con la familia, que estemos en paz con la pareja, con los hijos, créanme que también genera estabilidad y un mejor control de la enfermedad. Con esto cierro la plática y no sé, estoy abierto a cualquier comentario, duda, lo que gusten, me encantaría escucharlos. Muchas gracias, doctor. Parece que hay un poquito, solo unas cuantas preguntitas, creo que son 3 preguntas y bueno, realmente las 3 preguntas coinciden con o es la misma pregunta. Nos están preguntando o le están preguntando que en su plan de alimentación o en su dieta le prohibieron o les prohibieron las legumbres. Y aquí preguntan, ¿si las puedo comer o no las puedo comer? Y bueno, las 3 personas que preguntaron prácticamente lo mismo. Ok.
Bueno, yo creo que aquí habría que personalizar mucho la recomendación para saber si cómo está su estado de manejo de ácido úrico, cómo está la diabetes y saber si puede consumir ciertas porciones de legumbres, cómo está su potasio y si su profesional de la nutrición se lo permite, adelante. O sea, no es una situación de un no rotundo, ¿verdad? Gracias, doctor. También una persona comentó que a él le habían recomendado tomar 2 litros de agua al día. Y aquí hay una pregunta que dice, yo no como carnes rojas y mi ácido úrico sigue igual. ¿A qué se debe? Muy buena pregunta. Sí, el ácido úrico, como les mencionaba, no solamente es un factor asociado a dieta. Yo recomendaría mucho al pacientito que hace la pregunta saber si hay diabetes, ver cómo está su diabetes. Si no es una diabetes bien controlada, incluso puede ser un factor o un marcador de inflamación celular el hecho de que tengamos ácido úrico elevado. Preguntaría también si no le han realizado unas pruebas de función de su tiroides para saber si no trae un mal funcionamiento de su tiroides. Y por último, ver si no hay alguna predisposición familiar en el desarrollo de ácido úrico, porque podemos tener una hiperuricemia familiar. Entonces, yo le recomendaría que hiciera esos análisis, ¿verdad? Saber cómo está su enfermedad de fondo, si hay diabetes, que esté perfectamente controlada, cómo está su perfil tiroideo y saber si no hay algún antecedente familiar. Ok. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Dice, yo padezco diabetes y estoy filtrando 19 mililitros minuto, pero las 2 nutriólogas que he visto me dicen que cero legumbres. ¿Qué, perdón? Que cero legumbres. Cero legumbres. Ok, sí, de acuerdo. O sea, si su profesional de la nutrición le está recomendando cero legumbres, es por algo. O sea, hay que seguir las normas. Si no está permitido por alguna situación en particular con ese paciente, debemos de acatar la indicación del profesional de la nutrición, definitivamente. Gracias, doctor. Dice, buenas tardes. ¿Cuál sería el consumo idóneo para una persona con problemas de riñón? Lo mínimo y lo máximo de agua. Gracias y excelente conferencia. Ok, sí, es un tema muy abierto. Yo creo que depende de la magnitud del daño renal. Si estamos con filtrados por arriba de 30 eh, y tenemos buena reserva cardíaca, yo creo que no existe ninguna restricción en cuanto a agua. Eh, o sea, ese paciente puede consumir agua libre, agua natural, sin ninguna restricción. Ojo, no es lo mismo consumir agua libre a consumir sangre. Entonces, yo le diría, si su filtrado glomerular está arriba de 30, quédese tranquila y más si el corazón está bien. Si ya tenemos filtrado por abajo de 30, sí tenemos que ser muy cuidadoso y yo le recomendaría que hiciera un día a día de cuánto orina y cuánto bebe de agua. Tiene que haber un balance neutro entre lo que estamos orinando y lo que estamos consumiendo de agua y ver si yo no estoy reteniendo líquidos. Entonces, aquí tendría que ser muy dinámico la recomendación. Eso lo puede hacer fácilmente el paciente en casa, un día dedicarle, puede ser un domingo, y analizar su ingesta de agua contra su gasto urinario. Anotarlo y sacar un balance rápido y tiene que ser un balance neutro. Okay. Muchas gracias, doctor. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo bajar la creatinina? Porque desde que empecé con esta situación no he podido bajarla y sigo mi dieta al pie de la letra. Ok. Sí, la creatinina es todo un reto poder disminuir la creatinina porque está muy relacionada a, a la reserva muscular del paciente. Yo diría que no se angustiara tanto con creatinina y se dirigiera más hacia urea, hacia ácido úrico, yo le daría más peso, que se mantuviera estable en control de glucosa
en control de sus perfiles de lípidos y en un buen manejo de la hemoglobina. Yo le decía a ese paciente, o sea, si la creatinina no se ha movido, tranquila, pero si ha mejorado en urea, si ha mejorado en ácido úrico, si su perfil de lípidos está estable, trae buen manejo de hemoglobina, quédese tranquila, o sea, no nos angustie tanto la creatinina, porque también podemos tener un falso positivo. Yo le haría el otro comentario. Hay pacientes con creatininas relativamente estables o incluso que bajan, sobre todo el adulto mayor, y estamos muy contentos, ¿verdad? Porque la creatinina está baja y eso se mantiene tranquilo, pero puede ser un falso indicador de mejoría y probablemente ese paciente lo que está perdiendo es músculo. Actualmente usamos una combinación de dos marcadores y sobre todo en adultos mayores o en pacientes geriátricos, principalmente por eso, porque muchos de ellos su reserva muscular ya es mucho menor, entonces hacemos una combinación de dos marcadores. Uno, les medimos creatinina y les medimos cistatina C. Y bueno, a través de una fórmula hacemos un mejor cálculo de lo que es la tasa de filtrado glomerular. Y es una parte mucho más fina, combinando estos dos marcadores en sangre, que es creatinina y cistatina C, y nos da una tasa de filtrado glomerular mucho más cercana al real, sobre todo en este tipo de población especial, como puede ser el paciente geriátrico. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, hay varias preguntas, doctor. No sé, usted dígame si todavía estamos en tiempo. Sí, sí, claro. Sí, sí, Ok, sí. gracias, doctor. Tengo insuficiencia renal grado 3. ¿Puedo realizar ejercicio? ¿Llevo dieta? Excelente, excelente. Muy buena pregunta. Yo creo que el ejercicio hay que elegirlo muy bien. Yo le recomendaría ejercicios aeróbicos. Si van a ir al gimnasio, y van a hacer ejercicios anaeróbicos, o sea, que vayan a levantar pesas. Yo le recomendaría que no sea demasiado peso, tiene que ser un peso muy básico y que hagan muchas repeticiones. O sea, si van a ir al gimnasio, que hagan muchas repeticiones con muy poco peso. Y si van a hacer ejercicio aeróbico, tienen que hacerlo de forma gradual, no hacer sesiones muy largas de ejercicio aeróbico, tienen que ir paulatinamente. Si van a nadar, igual, tienen que hacer un ejercicio muy gradual, pero excelente. Ejercicio, daño renal, no está peleado, pero sí tiene que hacer un programa muy bien estructuradito. Cuando es el año nuevo, todo el mundo queremos hacer ejercicio y la tasa de lesiones es muy alta. Entonces, yo le recomendaría al paciente, bienvenido que haga ejercicio, que lo haga gradual, que lo haga bien asesoradito. Si van a ir al gimnasio, muy poco peso o prácticamente nada de peso, muchas repeticiones nada más para mantener tono muscular y no queremos que hagan volumen de muscular. Gracias, doctor. A mí me quitaron la vesícula. ¿Cómo afecta esto con mi dieta y mi diálisis? Ok. Bueno, la vesícula es un reservorio natural de los ácidos biliares. Aquí lo que va a influir mucho en la dieta es que la capacidad de desdoblar algunas grasas va a estar disminuida, entonces va a ser mucho más factible que pudiera desarrollar como paciente algunas evocaciones diarreicas si se expone a productos grasosos, por ejemplo, aguacate, mayonesas, cremas, algunos productos con mucha carga de grasa, muy probablemente no las va a poder procesar bien porque no hay ese reservorio natural de la vesícula. Entonces, yo le recomendaría que buscara alimentos de fácil digestión para que no vaya a tener esas incomodidades digestivas. Ok, gracias, doctor. A ver, ay, es que hay muchas, ya me perdí. Ok, también me prohibieron champiñones, a ver, espinacas, tengo hipotiroidismo y mi ácido úrico está un poco salido de rango. No tengo diabetes.
Ay, perdón, doctor, es que como que está muy larga la pregunta. Una pregunta, ay, creo que ya me perdí. Aquí. Ay, perdón, permítame, doctor, es que ya me Bien. perdí un poco por el chat. Mm, bueno, esa es la pregunta, que también le prohibieron los champiñones, que tiene hipotiroidismo y mi ácido úrico está un poco salido de rango y no tengo diabetes. O sea, pues no sé si sea como un comentario porque realmente no pregunta nada. Bueno, Eh, sí, yo creo que el tema a lo mejor es por qué le prohibieron los champiñones. Lo que pasa es que los Ajá, champiñones exactamente. Y las espinacas. sí, tienen mucho ácido úrico, igual que Ah, el brócoli. Yo sí le diría, o sea, si está salidito del rango del ácido úrico, sí consulte con su médico tratante porque a lo mejor le falta algún ajuste ahí al tema de la tiroides para que ese ácido úrico, junto con su dieta, lógicamente, entre a rango de normalidad. Pero probablemente la clave va a estar en un muy buen ajuste de la dosis de sus hormonas tiroideas. Este, a lo mejor es un comentario agregado, pero las hormonas tiroideas eh, tienen su protocolo de toma, o sea, se deben de tomar en ayunas, no tienen que ir acompañadas de otro medicamento, hay que dejarla solita, la hormona tiroidea en el estómago del paciente por lo menos una hora. Probablemente eso ya se lo hicieron al paciente la recomendación, pero si no se lo han hecho, es importante que lo tome en cuenta, que las hormonas tiroideas son muy selectivas, entonces tiene que ser la primera píldora del día, tiene que estar sola en su intestino y no tiene que haber ningún otro medicamento ni comida una hora para que sea correctamente absorbida. ok. Bueno, a mí me prohibieron la proteína, que es carne de cerdo, res, pescado, me lo prohibieron por la insuficiencia renal, pero he bajado mucho de peso. ¿Cómo puedo conservar? A ver, ay, ¿cómo puedo compensar ese peso para no estar tan delgada? Sí, sí, es la pregunta de todos los días, sí, es una gran pregunta. Definitivamente, o sea, la proteína es una fuente de energía importantísima. Aquí yo creo que es importante el acercamiento con el profesional de la nutrición, porque sí tiene que haber un equilibrio calórico al haber una reducción de la fuente de proteínas. Muy probablemente necesite su nutrióloga voltear a ver un poquito más hacia ciertas grasas buenas que le den mayor aporte de energía y evite que caiga en catabolismo, porque a lo mejor si está bajando mucho de peso, lo que le está pasando es que está cayendo en un estado catabólico y eso no es bueno. Entonces yo le invitaría a que se acercara con el profesional de la nutrición, bueno, aquí mismo con la gente de Ketosteril, para que tuviera una muy buena asesoría en cuanto a la carga calórica y ese balance que tiene que haber muy probablemente hacia un poquito más de carbohidratos complejos, ciertas grasas que le compensen esa caída calórica al momento de disminuir el aporte proteico. Gracias, doctor. Tengo trasplantado y, bueno, soy trasplantado. ¿Qué dieta es la sugerida para conservar por muchos años el órgano recibido? Gracias. Sí. Bueno, de antemano muchas felicidades. Cuando tenemos un paciente trasplantado, siempre en nefrología es un gusto porque es gente que ha luchado mucho. Entonces, una felicitación al paciente y a todos los pacientes que luchan día a día. Mire, yo le daría la recomendación de que se mantenga con una dieta no tan alta en proteínas, que siga cuidando mucho su carga de sal, que se mantenga muy bien hidratado y que evite consumo de alcohol, que evite consumo de bebidas gaseosas y sobre todo carbohidratos simples, o sea, todas las golosinas, porque va a estar el paciente expuesto a prednisona. Entonces, el paciente trasplantado con prednisona, la tentación de lo dulce y de las galletitas y todo se dispara enormemente. Pues sí va a tener que vencer mucho
como paciente la tentación de la exposición, sobre todo a carbohidratos simples, por el hecho de estar expuesto a la prednisona. Entonces, estar consciente de ello para que frene esa tentación hacia ese grupo de alimentos. Gracias, doctor. A mi mamá le dieron una dieta en donde le dicen que qué alimentos consumir y qué alimentos no consumir, pero solo tengo una duda. El limón lo puedo consumir ya que no especifica. ¿Estará en diálisis o es prediálisis el paciente? No dice, doctor. No. Pues yo diría que si el paciente está en prediálisis y sus niveles de potasio están estables, a lo mejor un poquito de limón no le pasa nada. Pero si ya está con potasios limítrofes y los cítricos, siempre los cuidamos mucho porque pueden ser una fuente alta de potasio y comprometer al paciente, ¿verdad? Gracias, doctor. Mi médico me recomendó 7 medicamentos al día. ¿Eso daña aún más mis riñones? Bueno, depende de qué tipo de medicamentos. Los medicamentos que son muy, muy agresivos a los riñones, definitivamente todos los que son los analgésicos y que son muy recurridos en nuestro medio, o sea, los diclofenacos, los saridones, los paracetamol, o sea, todos ese tipo de analgésicos son extremadamente usados en nuestro medio, son de libre acceso, lo puede comprar incluso en las tiendas de conveniencia y yo diría que son los fármacos que más hincapié hacemos. En el Seguro Social, que estamos llenos de diabetes, hipertensión, pacientes en diálisis, pacientes con cáncer, el medicamento más recetado es un analgésico. O sea, se receta muchísimo diclofenaco, muchísimo ketorolac. Y es el uso y abuso de los analgésicos. Yo le diría a ese paciente si dentro de su farmacia, de lo que le prescribió su médico, no hay ese tipo de medicamentos, que esté tranquilo, probablemente son medicamentos asociados a su enfermedad de base. Sugerirle nada más si son algunos medicamentos, por ejemplo, para diabetes, pues que esté ajustado de acuerdo a su función renal, y son medicamentos para hipertensión de igual forma, ¿verdad? Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Se le puede hacer a mi papá un estudio de contraste porque su creatinina está elevada? ¿Le hace daño el medio de contraste? Depende del tipo de estudio, la dosis que le vayan a poner de medio de contraste. Y cuando tenemos, y es prioritario hacer el estudio contrastado, tenemos protocolos para proteger el riñón por lo menos 24 a 48 horas previo al estudio. Entonces, platícalo con su médico tratante. Si es un estudio prioritario, se puede hacer el estudio, pero hay que proteger al riñón preparando al paciente por lo menos 48 horas previo al estudio. Okay. Llevo una dieta y la ureana la tengo en 85 y hasta en más de 100 la he tenido y me baja muy poco. Gracias. Imagino que baja un poco la Urea. La urea, ¿verdad? Ajá. Hay que ver qué tasa de filtrado glomerular tenemos como paciente y también ahí valdría la pena volver a hacer un reajuste en cuanto a la carga de proteínas con su profesional de la nutrición y ver qué recomendaciones se le pueden hacer. A lo mejor necesita un rediseño de su esquema nutricional para poder impactar sobre los niveles de urea y creatinina. Bueno, ¿qué tiene que ver el incremento de músculo con el incremento de ácido úrico? ¿Qué tiene que ver qué, perdón? El incremento de músculo con el incremento de ácido úrico. No tanto. Lo que sí tiene que ver mucho es si yo estoy consumiendo cosas para incrementar el músculo, por ejemplo, los chavos que se van al gimnasio y que empiezan a tomar creatina y que empiezan a tomar proteínas o suplementos proteicos, les va a subir el ácido úrico. O sea, el ácido úrico en todos los chicos que van al gimnasio se modifica por el tipo de suplementación que llevan. Eso bien demostrado. Okay. Gracias, doctor. Yo
Yo realizo ejercicio 3 veces a la semana en casa, aún consumiendo 30 gramos de proteína al día. ¿Es posible lograr marcar los músculos aunque sea un poco? Sí, claro. Sí, ahí yo le recomendaría, si quiere marcar músculo, que haga mucha rutina con ligas o con alguna pesa muy ligera. Y el chiste aquí es muy poco peso, pero muchas repeticiones para que usted marque su músculo. Pero sí, sí puede hacer ejercicio y claro que puede marcar músculo. Gracias, doctor. ¿Cómo influye la próstata con hiperplasia con la creatinina? Bueno, aquí la creatinina puede ser modificada por una obstrucción de la vía urinaria baja. De hecho, en el adulto mayor, hombre, es una causa frecuente de daño renal. Una vía urinaria obstruida no resuelta puede acelerar un daño renal. Entonces, si hay problemas de próstata y esa próstata no está bien atendida, debe ser valorada por el urólogo junto con su nefrólogo para que se resuelva esa obstrucción de la vía urinaria. Gracias, doctor. Tengo 40 años, estoy en fase 3 con un filtrado de 33 mililitros, pero tengo varices y a veces no sé si me hincho por varices o por retención. Y por miedo he dejado de tomar agua como antes. Orino poco, debo de tomar más agua. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué ejercicios puedo hacer? ¿Cardio? Sí, empezaría con el ejercicio. Yo le recomendaría que empezara a hacer caminatas breves, caminatas de 15, 20 minutos, nada de correr, nada de trotar, solamente caminar. Eh, si tiene unas pulseritas de esas que miden la frecuencia cardíaca, chéquese su frecuencia cardíaca de reposo y al momento de caminar, su frecuencia cardíaca no debe estar más del 30%. Ese es un buen ejercicio de inicio. Entonces, empiece a caminar, monitorice su frecuencia cardíaca y esa frecuencia cardíaca no debe rebasar más del 30%. Si rebasa más del 30%, en ese momento pare, repose y vuelva a reiniciar. Y lo del agua, sí puede tomar agua, no hay ningún problema, está en valor, siempre y cuando no se empiece a hematizar, ¿verdad? Pero sí, sí puede tomar agua. Gracias, doctor. Preguntan que si existe algún estudio que correlacione las secuelas del COVID con el daño renal. A ver, perdón. ¿Existe algún estudio que correlacione las secuelas del COVID con el daño renal? Muy buena pregunta. Sí, 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 por supuesto. De hecho, estamos haciendo aquí un trabajo, así se llama, secuelas renales post-COVID. Sí, fíjese que es un dato bien interesante. Tenemos secuelas agudas, secuelas de paciente críticamente enfermo por COVID y daño renal. Y aquí los factores asociados a daño renal por COVID son agudos, son multifactoriales. Pueden ser asociados por el mismo virus, pueden ser asociados por la ventilación mecánica de lo que están sujetos el paciente por COVID. Y esa es la etapa aguda. Pero hemos estudiado pacientes post-COVID y su riñón y hemos encontrado que hasta en un 20% de los pacientes puede haber cierto grado de proteinuria, de fuga de proteínas a nivel renal. Sí, sí, sí hay. El principal marcador es la proteinuria. Muy bien. Muchas gracias, doctor. También hay algunos comentarios de una excelente ponencia. Muchas gracias por los comentarios y que son de gran ayuda, por la información. Y bueno, hay muchas preguntas, doctor. No sé, usted dígame, sé que por sus pacientes, no sé si todavía disponemos de tiempo. Yo creo que tenemos todavía como unas 20 preguntas más. Usted me dice. Sí, fíjate, Maggi, que ya llegó mi paciente. Ajá. Entonces, sí, sí me disculparía con ustedes de no poder continuar, pero estamos abiertos. Organizamos una reunión después, sin problema. Ok, doctor, está muy bien. ¿Qué le parece si, bueno, a lo mejor de algunas preguntas que pueda rescatar los correos de los pacientes, se las hago llegar y ya usted cuando tenga oportunidad, pues ya nos hace favor de Se me hace una gran idea.
Perfecto, Maggie, cómo no. Muchas gracias por su apoyo y su participación, doctor. Fue una excelente ponencia y creo que, pues bueno, nos hace falta todavía mucho más porque ya los dejamos como más inquietos a los pacientitos. Le agradezco mucho su atención, doctor. Que tenga una excelente tarde y muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Al contrario, Maggie.